Continuamos en directo en Contigo Cantabria y damos la bienvenida al analista político Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola Lucia, buenos Fernando, días. ya avanzábamos que ibas a estar de nuevo con nosotros y que esta sección habitual, en su día hablábamos de esas primeras horas de la cumbre del clima y hoy es el momento de hacer balance, de hablar de conclusiones, pero para empezar, ¿con qué titular, Fernando, englobarías tú todos estos días en Madrid? A ver, titulares en los medios de comunicación ha habido muchos, pero a mí el más relevante me parece el que ha dado el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, ¿no?, que ha dicho que ha sido un fracaso. Es verdad que a continuación dice una cosa y para mí sería el titular, ha sido un fracaso, pero no nos rendimos, dice el secretario general de la ONU. Para mí esto es la síntesis de la cumbre más larga de la historia, que como todo el mundo sabe, se ha prorrogado 2 días más de lo que estaba previsto para ver si eran capaces los 200 países que estaban allí congregados de llegar a un documento de conclusiones entre todos, ¿no? Ese sería el titular. Por uno, lo que es evidente, que es que ha sido un fracaso, porque los objetivos previstos no se han cumplido, y el segundo, que no nos rendimos. Es decir, porque yo creo que los dirigentes, precisamente en estas dificultades, es cuando tienen que no caer en el derrotismo de esto no es posible, es la hora de actuar, era el eslogan de la cumbre. Sí. Y el no nos rendimos formará parte de, digamos, de la mentalidad de aquellos que deseamos que el mundo no entre en una crisis, aunque yo creo que estamos en una crisis energética, pero que vaya todavía más. Ese sería el titular. Fernando, para todos aquellos que quizá no hayan seguido o quizá sea un tema que, bueno, pues que no están demasiado puestos en ello, ¿cuáles han sido las principales conclusiones que se han obtenido y que tú has obtenido de esta cumbre por el clima? Bueno, digamos había dos grandes objetivos. Ya expliqué hace una semana, o 10 días cuando estuve aquí, que era una cumbre intermedia, es decir, la gran cumbre después de la de París del 2015 va a ser la de Glasgow del año 2020, ¿no? Entonces, uno de los objetivos previstos, había dos grandes objetivos, ¿no? Uno, lo que se llama el mercado del carbono, y es la capacidad para cumplir los objetivos previstos en París de que entre las empresas se compren. Por simplificar, ¿qué es el mercado de carbón entre las empresas? Hay empresas que son más contaminantes y empresas menos contaminantes. Entonces, las empresas más contaminantes pagan, en el sentido literal, a las menos contaminantes para que entre las dos cumplan esos objetivos, ¿no? Esto vale para empresas y vale para países, que básicamente es entre los países más industrializados, que son los que más contaminan, y los países más pobres, digamos, que son los que menos contaminan, porque, digamos, la capacidad industrial que tienen como consecuencia de ser pobres es inferior. Entonces, teniendo en cuenta que en esto, como muchas cosas, da igual donde vivas, estamos afectados de la misma manera, da igual que contaminen en China, que en Cabrojo o en Cabezón de la Sal. La contaminación es global, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de medir, como explicamos en el programa anterior, el calentamiento que se está produciendo desde la época preindustrial, que aproximadamente ha sido o es del torno a 1 grado de temperatura, que a este ritmo contaminante, y llamo la atención que el 2019 ha sido el año más contaminante en el ciclo que ya viene de hace muchos años, y también el más caluroso, dos muy malas noticias, ¿no? Si seguimos en esta progresión, si tomamos medidas, en el 2050 se calcula que podremos llegar a un calentamiento de entre el 3 y el 3,5 grados, lo cual sería un desastre, cuando los objetivos para el 2050, que son los objetivos de la cumbre de París, es estar por debajo de 2 grados y, a ser posible, por debajo de 1,5 grados, para lo cual la ONU dice, si queremos estar por debajo o en torno a 1,5 grados de temperatura, deberíamos hacer 5 veces los esfuerzos que estamos haciendo. Si queremos que esté en torno a 2, deberíamos hacer 3 veces el esfuerzo que estamos haciendo, porque si no, concluye la ONU, en el 2050 el calentamiento sería de 3,5 grados, lo cual sería un desastre. Entonces, los dos objetivos, por una parte, es definir lo que es el mercado de carbono entre industrias y entre países, cuyo resultado, y que estaba inconcluso en el famoso artículo 6 del Acuerdo de París, que estaba pendiente de ahí, no se ha llegado a ningún acuerdo, y queda pospuesto para la cumbre que ya anunciamos el otro día, que será el 2020 en Glasgow, en noviembre. Y luego, digamos, el otro gran objetivo es que los países
digamos, de manera efectiva se comprometieran con planes concretos e inversiones concretos a reducir en el ámbito de su competencia la contaminación que esos países, ¿no? Ahí ha habido un acuerdo, digamos, genérico para salvar un poco la cumbre, porque es lo único que nos podemos echar, digamos, a la boca, y es que los países, pero no todos, sí se han comprometido a reforzarlo. ¿Quiénes son los países que más se han comprometido a reforzar esas medidas? Básicamente la Unión Europea como institución y los países que conforman los 28 países, 27 más 1 que conforman la Unión Europea, donde sí que hay compromisos. La Unión Europea, la primera reunión que ha hecho la nueva Comisión con la nueva presidenta es lo que se llama el Pacto Verde, para movilizar recursos por 100.000 millones de euros para que los países miembros de la Unión Europea tengan, digamos, fondos disponibles para hacer esa transición energética. En ese contexto, España, lo expliqué también el pasado día, estamos pendientes de una ley, que hay un proyecto de ley del clima, igual que hay una ley pendiente de aprobarse, que es la de la transición energética, y en ese sentido Europa y en ese conjunto España estamos en la vanguardia de los compromisos del Acuerdo de París de cara a lo que se llama la neutralidad climática o energética en el 2050, que es que las emisiones que el espacio común de la Unión Europea emita a la atmósfera sea neutralizado por aquellas medidas que se hayan o que estemos tomando en cuenta, ¿no? Por tanto, esos dos objetivos, uno, nada que decir porque no se ha llegado a un acuerdo que regule el mercado de carbono, y en el reforzamiento de las medidas que los países tienen que ir tomando, algunos, Europa en su conjunto, estamos avanzando, pero tenemos el déficit de 4 grandes países, que es la gran rémora desde el punto de vista de estos acuerdos tan multilaterales que afectan a 200 países, que como todo el mundo a estas alturas seguramente ya sabe, son Estados Unidos, China, la India y Rusia, con el añadido de Brasil, que no hay que olvidar que estos 4 más 1, 5 países es el 60% de la contaminación que se produce en el mundo. Entonces, claro, por mucho que quieras avanzar, si estos 4 más 1, 5 países no tiran, estamos encallados, ¿no? Fernando, está claro que es fundamental la colaboración, el apoyo por parte de estos países que no lo han hecho para seguir avanzando, pero ¿qué podríamos decir o qué podrías decir tú que se ha hecho ya para frenar el cambio climático y todavía lo que queda por hacer? Porque la brecha sigue abierta. No, y la brecha cada vez es mayor. Si hay alguna cosa positiva que haya que destacar de esta cumbre, que seguramente hay, yo señalaría un par de cositas positivas de esta cumbre, ¿no? Desde luego que la evidencia científica expresada por los científicos cada vez se discute menos. Algunos lo desprecian, lo tienen en cuenta, pero ya este negacionismo en términos de que había algunos científicos que decían que esto era poco menos que una tontería. Esto, la evidencia científica se ha impuesto, y esto es muy importante. Otro aspecto importante es que la sociedad civil en su conjunto cada vez está más concienciada, cada vez individualmente todos hacemos algo por el cambio climático, contra el cambio climático, y que es verdad que, como en todos los procesos de cambio, que los cambios, sobre todo cuando son de esta magnitud, son largos, a veces te desesperas, como es la cumbre de Madrid, estamos desesperados, pero es verdad que venimos, hemos mejorado, y sobre todo esa presión de científicos, sociedad civil organizada, hacen que los políticos cada vez, yo lo explicaba el otro día, en términos de coste electoral, se mida mucho el coste electoral y no se mira, digamos, la rentabilidad global que supone, ¿no? Entonces, la aparición de esta, que venimos saludando hace ya mucho tiempo aquí, de esa alianza, digamos, implícita y explícita, de científicos y jóvenes capitaneados por nuestra querida amiga. Que hablaremos de ella, luego te voy a preguntar por ella. Hablaremos de ella. Me parece que es importante, ¿no? Entonces, a la pregunta concreta, hombre, están haciendo cosas que ahora ya nos parecen, porque yo también lo explicaba el otro día, es decir, no es ir contra el progreso, sino es al contrario, es decir, no estamos criticando una forma de consumir, pero eso no quiere decir que no se pueda consumir de otra manera. Nuestra calidad de vida no va a empeorar, va a mejorar. Es decir, la gente tiene que tener en cuenta estas cosas. Primero, que lo global y lo local tienen que ir a... Es decir, lo global, la cumbre de 200 países, tal, y luego lo local en el sentido más concreto de ayuntamientos, comunidades autónomas e individuos personalmente. Todos tenemos que reciclar, todos tenemos que reutilizar, todos tenemos que aportar. Es decir, se vienen tomando, digamos, la conciencia del cambio climático desde hace muchos años.
se nos olvida, por ejemplo, yo que sé, hablar de la ITV, de los coches. Es que en España no hace tanto tiempo los coches no es que emitieran carbono y CO2, es que era... yo creo que se están tomando muchas medidas que a veces no se tienen en cuenta. Es decir, en Cantabria hay una cosa que ha pasado desapercibida que no tiene que ver exactamente con el cambio climático, pero es una medida de naturaleza medioambiental tan poderosa como es garantizar el abastecimiento de agua a una comunidad autónoma como Cantabria, una ciudad como Santander, que creíamos que teníamos agua, pero que de repente llegaba, y yo que fui concejal, como sabes, en Santander, el alcalde Gonzalo Villano, los 4 años, los 4 de septiembre, sacaba una ordenanza diciendo a los tal que no podían lavar el coche, que no se podía rellenar la piscina, que no se podía, porque no... Entonces, bueno, sin embargo, de repente, durante muchos años se ha hecho una inversión de 500 millones de euros para hacer lo que llamamos la autovía del agua, para garantizar. Es decir, se están, yo, por dar un dato desde el punto de vista de lo local, en este caso regional, es decir, la depuración de todas las cuencas de los ríos que vierten al mar. Y en todas esas cuencas hay depuradoras potentísimas, de tal manera que el agua que vierten al mar está limpio, como consecuencia de esas inversiones. Todo el mundo recuerda la bahía de Santander, que aparecían plásticos por todas partes, se ha saneado. Son inversiones muy millonarias, pero muy millonarias. Se están haciendo... A ver, esto lo hemos hecho, entre las cosas, por las exigencias de las normativas de la Unión Europea, que España tiene que asumir, y a partir de ahí, que las inversiones no han sido el presupuesto regional, sino sobre todo de ayudas de la Unión Europea. Es decir, la gente tiene que saber que todas estas inversiones, la autovía del agua, la depuradora, que en Cantabria no sé cuántas depuradoras hay, yo recuerdo siempre, pongo como ejemplo la calle en Comillas, que es subterránea, es un -1 que costó 15 millones de euros. Es decir, son mucho dinero y, por tanto, son muchas las cosas que estamos haciendo, pero que son insuficientes, porque el calentamiento se sigue produciendo como consecuencia de que seguimos emitiendo muchos gases de efecto invernadero. Yo explicaba en aquel triángulo famoso la pasada semana, es decir, tenemos que cambiar la manera de producir, tenemos que cambiar la manera de consumir y tenemos que cambiar la manera de transportarnos. Este es el triángulo fatídico que hay que convertir en un triángulo virtuoso, es decir, hay que hacer una transición energética para que las industrias se amolden a estas circunstancias. Tenemos colectiva e individualmente que consumir de otra manera y tenemos colectiva e individualmente que modificar los hábitos de transporte. Yo, cuando era concejal de Santander de Medio Ambiente, empezamos a hacer lo que se llama el Día Sin Coche, que es un 23 de septiembre, creo, ¿no? Sí, haciendo, de hecho. Y entonces yo explicaba, para hacer mucha pedagogía, que es para lo que sirven estas cosas, que estaba demostrado que en las ciudades, y por tanto Santander no hay por qué negarlo, que el 50% posiblemente del tráfico de coches se producía como consecuencia de que cogíamos el coche para hacer trayectos inferiores a 1 kilómetro. Estamos hablando de esto y, por tanto, es una mentalización necesaria de cada uno de nosotros, el transporte colectivo, el transporte, digamos, compartido, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que se están haciendo, pero tenemos que acelerar porque el tiempo se nos echa encima y estamos en un punto crítico de llegar a un momento donde ya hagas lo que haga, el desastre se habrá producido. Fernando, ¿qué papel crees que ha jugado Greta Thunberg en esta cumbre? Pues voy a utilizar también digamos, el titular de otro personaje importante y que me pareció fantástico. Todo el mundo sabe que Al Gore, que fue vicepresidente con Clinton, y que en su momento fue un revolucionario desde el punto de vista de la concienciación ecológica y medioambiental del mundo, que estuvo a punto, de hecho ganó a Bush, en fin, en aquel recuento famoso, lamentablemente no iba a ser presidente de los Estados Unidos, y vino a España a apoyar la cumbre climática, y el titular de los medios de comunicación es 2 puntos. Soy el número 1 defensor de Greta Thunberg, ¿no? Yo diría, yo soy el número 2, porque lo que más me irrita, en el sentido literal me irrita, o sea, profundamente me irrita, es que aquellos negacionistas que no se atreven a discutir con los científicos vapuleen de manera insoportable a una niña de 15 años. Se la ha criticado muchísimo. No, pero yo creo que por muchas cosas. Primero, porque su mensaje es rotundo y representa a miles. Y segundo, porque es joven y porque es mujer. Y las 3 cosas me irritan profundamente. Y sumado a las 3, querría coger a esos
no sé cómo calificarles y darles de bofetadas en el sentido literal, porque no hay derecho. Porque ella además lo reconoce y ha tenido un comportamiento ejemplar, primero por lo que representa y por utilizar esa plataforma en unos momentos donde estas cosas son muy importantes y donde ha cedido mucho protagonismo a otros colectivos indígenas, ¿no? Sí. O sea que su comportamiento me parece extraordinario, ejemplar. La defiendo, la defenderé y después de Al Gore yo soy el segundo defensor de Greta Thunberg. ¿Qué crees que hará Greta ahora en los próximos meses? ¿Hacia dónde o las conclusiones que se han obtenido en esta cumbre? ¿Cuáles son los próximos pasos que vamos, hacia dónde nos dirigimos, Fernando? Representa una generación de adolescentes, tiene 15 años, por tanto ha nacido ya en el siglo XXI, o estamos hablando de una generación súper joven, que va a estar muy marcada. O sea, esa generación, a cada generación, a ver, yo soy de la generación de la transición en España, es que toda mi vida me he comportado en términos de eso que aprendí siendo muy joven y afortunadamente yo creo que fueron para España lecciones magníficas, ¿no? La generación de 15 años, de 16, de 17, de 14, de 13 va a estar permanentemente marcada por la emergencia, por la crisis climática, por la necesidad de tomar medidas. Entonces no me cabe ninguna duda de que ella, en la medida que representa una generación aliada con los científicos, no se van a rendir, que es el mensaje de Antonio Guterres, ¿no? Es decir, decepción, pero no nos rendimos. Y que sepan los jóvenes que entre los seniors tienen muchos aliados. Yo he estado siempre muy comprometido con el medio ambiente, también con otras causas, y es una causa a la que están llamados todos con independencia de su ideología, de derecha, de izquierda. Es decir, no entiende la crisis ni de países ni de ideologías, y por tanto debe ser una causa que afortunadamente en España, con la excepción de un nuevo partido, yo creo que se va a producir un acuerdo que espero que se produzca cuando haya gobierno en torno a estos dos proyectos de ley borradores que están ya en el Parlamento, que es la ley del clima y que es la ley de transición energética. España necesita que haya transversalidad en estas dos leyes y estoy convencido que va a conseguir, evidentemente, a partir de ahora siempre con la excepción de un partido que no quiero nombrar, pero que se va a oponer por razones de lo que... Pero desde el PP hasta Podemos, el PSOE, Ciudadanos, los nacionalistas, etcétera, en torno a estas dos grandes leyes para seguir demostrando que España es un país comprometido con la globalidad a través de esto, ¿no? Fernando, ¿considerabas o creías que iba a haber más avances, que se iban a tomar más decisiones en esta cumbre? A ver, aquí siempre es un poco este desgarro entre lo que quieres y lo que crees, ¿no? Querías que se tomasen, yo quería, pero creías pero que... era, a ver, yo ya sé que estas cosas, como tengo cierta experiencia, lo que son los tratados internacionales, tal, esto es muy complicado, sobre todo porque es verdad que al final la simplificación, porque explicarlo a lo mejor me resultaría, sobre todo necesitaría más tiempo, ¿no? Desde que Donald Trump gana las elecciones en el 2016 en Estados Unidos, el mundo ha empeorado, entre otras cosas porque no cree en la multilateralidad, que es la clave de este tipo de acuerdos. Yo espero, y es una de las cosas que voy a pedir a los Reyes Magos para el 2020, es que el primer lunes después del primer martes del mes de noviembre de 2020, Estados Unidos esté gobernado por alguien que no sea Donald Trump, porque no son las elecciones de un país, Estados Unidos, que es muy importante, sino del que dependemos todos tanto, que yo espero y deseo que Donald Trump en el 2020, que por cierto va a ser unos días antes de la cumbre de Glasgow, sea otro presidente pues como Obama, como Clinton, que es verdad que apostaron por el multilateralismo y no por esta visión absolutamente insoportable de Trump, que nos tiene permanentemente en un que nos puede llevar a la catástrofe en cualquier momento. Y desde luego, desde el punto de vista de lo que nos ocupa, el cambio climático, es un negacionista al uso, es que niega la ciencia, entre otras cosas, y que la gente sepa, porque representa posiciones de poderosos, muy poderosos en Estados Unidos, petroleras, etcétera, empresas súper contaminantes, y que saben que están abocados al fracaso, porque para combatir el cambio climático, la transición energética y la apuesta por las energías renovables es la clave de bóveda. Tenemos que dejar de depender del petróleo para depender de las energías renovables, como pueden ser el viento, como puede ser el agua, etcétera. Y entonces eso hace que en Estados Unidos haya unas resistencias brutales, porque es un país que produce mucho petróleo y es una fuente
de recursos económicos y de beneficios económicos e industriales poderosísimos. A eso representa Trump, y yo espero que Estados Unidos en noviembre de 2020 elija a no sé quién, pero que no sea Donald Trump. Fernando, nos tenemos que ir despidiendo. Última semana de Contigo Cantabria antes del parón navideño, que se lo voy a seguir repitiendo a todos los telespectadores de aquí al viernes que terminamos. Año nuevo 2020, como señalas, ahora comentabas que le ibas a pedir a los Reyes. ¿Qué desea Fernando Pérez para el 2020 y qué le va a pedir a los Reyes de paso? Yo a los Reyes siempre le pido muchas cosas, porque creo que lo he dicho, ya es en las terceras Navidades que paso en este programa. ¿Sí? Y ya todo el mundo que me pueda escuchar sabrá que yo disfruto mucho de las Navidades, sí, y sigo creyendo en los Reyes Magos. O sea, como debe ser, que, por supuesto. Yo disfruto mucho regalando y que me regalen. Y entonces esto lo hago en la doble dirección. Igual que en las Navidades me encanta recibir, me encanta cocinar, me encanta comer, me encanta estar en torno a mi familia. Estar con tus amigos. En ese sentido soy tradicional, no, súper tradicional, y lo reivindico en alguien progresista que a veces da la impresión de que algunos quieren contraponer, no. O sea, yo creo que los progresistas, desde el punto de vista político tal, también tenemos y podemos defender las tradiciones, ¿cómo no? Y además no solamente defenderlas, sino incluso a veces rescatarlas. Yo siempre digo que desde la escuela, y en Cantabria es total, las grandes tradiciones se están enseñando en la escuela, las marzas, los bolos, tal. Esto en la escuela se enseña, y es yo creo que una idea también muy progresista, defender las tradiciones. La Navidad y los Reyes son unas tradiciones, yo me enfrento a ellas con espíritu muy positivo y deseando disfrutarlas, y por supuesto deseando que todos los que nos escuchan, especialmente a ti y al resto de compañeros del equipo, sean unas buenas Navidades y que el 2020 sea un año magnífico, a pesar de que podamos estar en una situación complicada a nivel mundial. En España no tenemos gobierno desde hace ya no sé cuántos meses, pero que haya gobierno, que sea un buen gobierno, que no dependamos de los independentistas, que se lleguen a acuerdos más allá del gobierno para que España esté gobernada durante 4 años y que haya estas leyes, que haya un presupuesto, que Cantabria, que está pasando unas circunstancias especialmente complicadas con el sector industrial, con algunos ERTE y algunos ERES en algunas grandes empresas, lo superemos, y sobre la base, aunque esto pueda parecer retórico, de que lleguemos a puntos de acuerdo entre muchos, aunque seamos diferentes, para gobernar España, para estas leyes, en Cantabria, etcétera. Es decir, España, Cantabria y en cada sitio necesita el concurso de muchos, porque las tareas son muy complicadas para que uno por sí solo los pueda solucionar. Bueno, pues apuntamos todos esos buenos deseos de Fernando Pérez. Nosotros, Fernando, te deseamos muchísima felicidad para estas Navidades, para ese 2020, y que nos sigas acompañando a la vuelta. Por supuesto, eso conseguido. Igual ahora me dicen que no. Sabes que estoy encantado. Lo sé. Fernando, muchísimas gracias, ti, y nos vemos a la vuelta. De acuerdo, gracias. A todos ustedes, todavía no se nos vayan, que nos queda programa y semana por delante, así que hacemos una breve pausa y volvemos.